Amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en su programa Entre Ingenieros, como todos los miércoles, en la cual nosotros presentamos a diferentes profesionales de diferentes áreas del conocimiento que van a generar el que nosotros podamos acceder a nuevos saberes que van a contribuir y complementar los que ya podemos tener. Este programa tiene un objetivo de difusión de todos los temas relacionados con la ingeniería, el emprendimiento, la innovación, las artes y las humanidades. Por eso esta noche no es una excepción y tenemos un gran invitado con un tema diferente, con una rama muy importante en el quehacer nacional. Me refiero a la ingeniería naval. Esta noche nos acompaña el magíster ingeniero Denis Dunker de la Torre Cortés. Él es ingeniero naval egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica, el primer graduado que sustentó su tesis. Es maestro en ciencias con mención en proyectos de inversión por la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería, doctorando actual en ciencias con mención en energética en la Facultad de Ingeniería Mecánica, también en la UNI, ingeniero de estructuras y fondeo de barcos para entidades privadas y estatales, diseñador de embarcaciones de trabajo en Tapia y Echevarría, constructor de barcos como el buque multipropósito BAP Pisco y el velero Escuela Unión de la Marina de Guerra del Perú, además de ser consultor de estabilidad de buques para Petro Perú y un excelente docente en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI en el área de ingeniería naval, y una excelente persona cuyas competencias personales, académicas y profesionales ha hecho que esta noche lo podamos invitar y que él haya generosamente aceptado nuestra invitación. Buenas noches, Denis. Qué gusto estar contigo y gracias por haber aceptado estar con nosotros. Muy buenas noches, ingeniero Antonio. Muy buenas noches a todos los oyentes. Es un gusto para mí estar esta noche en una entrevista con usted en su prestigioso programa Entre Ingenieros. Denis, siempre ha habido una inquietud y voy a comenzar con esa pregunta. El tema que esta noche vamos a trabajar con Denis es dinámica del buque. Entonces, cuando pensaba en esto, recordaba una inquietud que a veces la gente se hace. ¿Hay diferencia entre buque y barco o son sinónimos? Bueno, un barco es todo proyecto, es todo aquello que navega, tiene gobierno y propulsión propio. Entonces tenemos barcos desde tamaños muy pequeños hasta barcos inmensos, gigantes. Entonces un buque es un barco grande. Se puede catalogar a partir de 70 metros de longitud o de eslora. Entonces, claro, un buque es un barco grande nada más. Ya. Me imagino que cuando uno se sienta y proyecta la construcción de un buque, en la cual tú has estado en muchos casos de ellos, ¿cuáles son los primeros factores que se consideran para poder construir una embarcación de esa naturaleza? Obviamente, como tú bien dices, un buque tiene diferentes propósitos, ¿no? Pero vamos a definir para un propósito cuáles son los factores que se consideran para efectos del diseño de un buque. A estos factores los llamamos requerimientos técnicos, ¿no? Son requerimientos técnicos que provienen del armador, del usuario final. El usuario final es el que solicita un tipo especial de barco, ¿no? Digamos, si el usuario final es un armador pesquero, entonces su principal demanda es un barco pesquero con una capacidad específica o mayor de bodega. Eso, además de que el barco tiene que ser veloz, también se solicita una velocidad mínima. El barco también tiene que estar muy bien y debe cumplir normas de clasificación internacional. Eso por la OMI.
Las normas de clasificación son otras entidades. Ya. Normas de clasificación para estructuras son las entidades como American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, DNB. Tenemos muchas sociedades clasificadoras que norman la construcción de los barcos. Ya. También el armador solicita una autonomía. ¿Qué tiempo se necesita que el buque navegue sin requerir abastecerse de petróleo? Esos son los primeros requerimientos para el diseño de un barco. Cuando uno ve la dinámica del buque, el nombre nos lleva a un concepto acerca de la estabilidad del buque. ¿Qué es la estabilidad de un buque? La estabilidad de un buque es una palabra muy amplia que engloba muchas materias. Entre ellas está la estabilidad, la flotabilidad, la estabilidad a pequeños ángulos, la estabilidad a grandes ángulos, la estabilidad en averías, la estabilidad en olas oceánicas, la estabilidad en el giro, la estabilidad para los veleros. Entonces, lo que se estudia en la estabilidad es la capacidad de un barco de mantenerse a flote y navegar cumpliendo su misión, trabajando en el mar, que es un medio ambiente hostil de viento, mareas, olas. Entonces, ese barco, en esas circunstancias, tiene que mantenerse a flote y navegar cumpliendo su misión. Para que cumpla todo eso, se deben estudiar muchas materias en conjunto. O sea que cuando uno concibe la estabilidad, implica también un equipo multidisciplinario. Así es, ingeniero. Para poder llevar a la realidad todos esos cálculos. ¿Existen software para ese tipo de cálculos? Sí, existen muchísimos programas en la industria naval, programas para el diseño básico de los barcos, diseño preliminar, donde se busca perfiles, formas, también ya programas muy avanzados de estabilidad del buque. Y dependiendo de la fase de diseño es que uno utiliza un programa u otro. Ya. En estabilidad, que creo que hay la transversal, longitudinal, ¿no? Básicos, hay un concepto que se estudia también en la uni, en los cursos, es la altura metacéntrica. La altura metacéntrica, ¿de qué manera influye en la estabilidad de una embarcación? La altura metacéntrica es una medida de estabilidad del barco. Cuando un barco tiene mucha altura metacéntrica, también tiene mucho brazo atrizante para recuperar la posición neutral. Si un barco tiene poca altura metacéntrica y se está escorando debido a las olas del mar, entonces puede llegar una ola más grande y termina por volcarlo. Entonces, se busca en el diseño que el barco tenga una altura metacéntrica lo más alta posible dentro de la física. Ya también hay un concepto que estaba revisando, que es la maniobrabilidad, ¿no? ¿Y la maniobrabilidad tiene relación con la estabilidad del buque? No tiene una relación directa. La maniobrabilidad se ocupa de varios ámbitos también. La direccionabilidad y la controlabilidad. Un barco que tiene muy poca área lateral proyectada, constantemente va a irse a un costado, a la deriva. Un barco que no tiene un buen tamaño de pala y timón, constantemente va a cambiar de rumbo. Entonces, la maniobrabilidad estudia ambos aspectos. Direccionabilidad para que el barco no esté avanzando o yéndose a un costado, o el mar no lo empuje hacia un costado, y además que el mar no lo haga guiñar, no lo cambie de rumbo.
Entonces, esos barcos grandes, esos buques, requieren de un estudio muy avanzado de maniobrabilidad. Ya. Y cuando ustedes proyectan esa maniobrabilidad, hay algunos rangos, algunas normas que establecen algunos parámetros a considerar para la seguridad del viaje que pueda desarrollar esta embarcación de un lugar a otro. Bueno, la maniobrabilidad también debe cumplir normas al ingresar a un puerto. Al ingresar a un puerto, el capitán deja su puesto a los prácticos. A los prácticos. Entonces, ellos conocen muy bien el puerto, el fondo marino, los tamaños, la geometría del puerto, las rutas, y ellos se encargan de la maniobrabilidad del barco a la entrada. También el barco, por supuesto que los barcos modernos ya no pueden tener 2, 4, o son reemplazados por asipots, que pueden girar 360 grados alrededor de su eje. Entonces, la maniobrabilidad de esos barcos modernos es mucho más sencillo que los antiguos. Puede ingresar a cualquier puerto pequeño sin mayores problemas. Ya, y en este tiempo que tú, desde que egresaste de la uni hasta la fecha, ¿cómo has podido percibir el empleo de las tecnologías, que ahora hay una vorágine de el tema de la programación, el tema de los software, de inteligencia artificial, del machine learning, del big data? ¿Cómo has visto que todo esto va ingresando también al campo naval para efectos del diseño y la proyección de la construcción de una embarcación? ¿Se está dando eso? Sí, se está dando, claro que sí. Los diseños actuales se realizan con programas de dinámica de fluidos computacional para todo aspecto del diseño del barco. Las actuales investigaciones están utilizando los métodos nuevos de Machine Learning, inteligencia artificial y otros más para diseñar, perfeccionar y optimizar el tamaño de un barco. Todas estas tecnologías están llevando a una especialización en el diseño de los barcos. Sí, está muy presente eso en la industria naval. Eso implica también entonces que la flotabilidad y la estabilidad tienen un vínculo. Sí, la flotabilidad es simplemente la pérdida de fuerza de empuje que sostiene al barco. Y la estabilidad a volcarse es cuando cuando el barco tiene muy poca altura metacéntrica, tiene muy poca estabilidad. Entonces viene una ola por el costado del barco y lo termina volcando. El volcamiento de un barco es rapidísimo, es cuestión de segundos. En cambio, el hundimiento de un barco por falta de flotabilidad toma bastante tiempo. Esa es la diferencia entre ellos dos. Tanto volcamiento como flotabilidad pertenecen al curso de estabilidad del buque. Dime, y también leía algo acerca del coeficiente de flotabilidad. ¿Es importante eso? Hay muchos coeficientes, como el coeficiente de flotabilidad, el coeficiente prismático, de cuaderna maestra, que ayudan a la optimización de la forma del barco. Entonces, son coeficientes, son indicadores adimensionales que se utilizan mucho en la investigación. Y de acuerdo a los resultados de esa investigación es que los ingenieros podemos diseñar barcos mucho mejor. Dime, los materiales... Son muy importantes. Dime, los materiales que se emplean en la actualidad para efecto de la estructura del buque han cambiado en el tiempo. Se han vuelto más livianos, son más frágiles, más duros. ¿Qué tipo de materiales se emplean ahora para efecto de la estructura del buque mismo? Para buques todavía se sigue utilizando acero, pero aceros
especiales con ciertas propiedades mecánicas de dureza, resistencia, porque esos barcos de trabajo realizan su función en un ambiente muy hostil, entonces requieren de mucha resistencia. Pero barcos de carrera han pasado de usar el aluminio a fibra de vidrio. Fibra de vidrio. Entonces, sí ha habido un avance grande sobre los materiales en la construcción de barcos, tanto en el acero, en su mejoramiento, como otros materiales para barcos especiales. Y también hace como unas 3 semanas entrevisté a un ex marino y hablamos de la propulsión híbrida. También eso ha cambiado y ha innovado todo el sistema, ¿no? Así es, ingeniero. Por los requerimientos actuales de cambio de matriz energética o ampliación de esa matriz a nuevos recursos y además a la disminución del uso de combustibles fósiles, es que los barcos requieren también innovar. Ya no es como antes que se instalaba un motor gigante que quemaba mucho diésel y que la velocidad era al tope, no importaba cuánto gases de escape se emitieran ni cuánto combustible se usara. En esos tiempos el combustible es muy caro, es escaso, además que emite muchos gases de combustión, y por lo que se está haciendo varias combinaciones. Se está cambiando a gas natural, se están combinando con baterías. Entonces eso es lo último, ¿no? Lo último es una combinación, un sistema mucho más complejo que el anterior, ¿no? Que era un motor, eje y hélice, ¿no? Ahora es más sofisticado. Con toda esta tecnología que se va dando, esos cambios que tú eres testigo, eso implica también que las competencias de los profesionales del mundo marino, de la construcción, cada vez también se van haciendo más sofisticados, porque tienen que tener acceso a diferentes software, a diferentes conceptos y a las innovaciones que se vienen dando permanentemente. Así es, ingeniero Antonio. Como ya había comentado anteriormente, todos estos avances, investigaciones, programas, nuevas plantas propulsoras requieren de especialistas. Antes, el ingeniero naval se dedicaba a todas las áreas, estructuras, estabilidad, dinámica, etcétera, etcétera. Ahora ya no es posible porque eso ya no es suficiente. Uno necesita especializarse mucho para poder alcanzar y competir a nivel mundial, porque ahora la globalización exige eso, especialización. Ya no competimos aquí en Perú, ¿no? Competimos a nivel mundial. El año pasado organicé un simposio de ingeniería y participó un compañero tuyo, o naval en todo caso, que trabajaba en Bélgica. Entonces me dice, ¿usted ha visto, me dijo, el trébol de Javier Prado? Sí, aquí es igualito, solo que no pasan carros, sino pasan buques. Y me dijo que era el segundo puerto más grande del mundo. Y me acuerdo, luego participó un naval de Suecia, Montenegro, me acuerdo, que también estaba diseñando, era un especialista en diseño de buques. Entonces la pregunta es, ¿qué países están a la vanguardia en la construcción marítima? Aquí cerca en la región sudamericana, en Brasil. Brasil es una potencia naval, donde muchos ingenieros navales llegan ahí a estudiar maestrías, doctorados, y desde Brasil avanzan ya hacia Europa, a Bélgica, Portugal, Italia, muchos países de Europa. Aquí entonces lo más directo es Brasil, ¿no? Y Brasil, dependiendo de tu proyección, es que puedes llegar hasta Europa. Entonces, esos son los países que están a la vanguardia, igual por supuesto que Estados Unidos y Rusia. ¿Cuán importante, o antes, qué es el arqueo? ¿Y es importante el arqueo? Sí, el arqueo es una medida de volumen, es una medida adimensional que
que dependiendo del arqueo se cobran los tributos y las tasas de ingreso a los puertos. Entonces sí es muy importante el arqueo. Dentro de las fuerzas, aparte de los pesos que lleva el buque, ¿cómo influye la fuerza del viento? La fuerza del viento, mediante el arrastre del viento, comparándolo con el arrastre del agua, el arrastre por formación de olas y el freno que origina las olas oceánicas al barco es un pequeño porcentaje. Ya. Ese es lo demás es muy pequeño. Ya. Estamos hablando de 5 o 10%. ¿En los cálculos se evalúa eso o se toma un porcentaje de otro tipo de cargas? Dependiendo de la fase de diseño. En la primera fase básica y de perfil se toma un porcentaje. Yeah. En un diseño avanzado sí se calcula, ¿no?, con las áreas el arrastre por viento. Dime, vamos a suponer un buque sale del Callao y se va a Japón. ¿Es lo mismo que vaya al Japón o que vaya a Inglaterra? ¿Las fuerzas del viento son las mismas? ¿O cómo se proyecta la carga del viento o la carga de las olas? Que me imagino que cada mar tiene sus características, ¿no? Pero el buque puede ir por diferentes mares. Así es. Bueno, estos buques de alta mar están diseñados pensando en la energía. Están diseñados teniendo como parámetro la energía del mar que va a encontrar. Normalmente la energía del mar está categorizada por estado de mar 2, 3, que son los estados de mar más benevolentes. Estado de mar 4 es un estado de mar moderado. Estado de mar 5 es un estado de mar bravo. Entonces los barcos que navegan en alta mar, ¿no?, están diseñados para trabajar en estado de mar 5. La más crítica. El más crítico. Estado de mar 6, 7 son mares huracanados. En ese caso, los barcos están diseñados para sobrevivir. Las estructuras son de acuerdo a la fuerza de impacto de esas olas. Pero para trabajar ya no, porque esos barcos tienen que resguardarse, cerrar escotillas, bajar velocidad, tomar medidas de seguridad. Pero para trabajar en alta mar, estado de mar 5, que es el crítico, en las condiciones normales de operación. ¿Y cuál es la velocidad promedio de un buque? Eso va a depender de los tipos de barcos. Los barcos tanqueros, por ejemplo, que son buques tanques gigantes, enormes, van a velocidad muy baja, tratando de ahorrar mucho combustible. Y los barcos mercantes, como los portacontenedores, sí necesitan de una velocidad mucho mayor. ¿Hablamos de cuántos nudos? Entre 15 a 20 nudos. Los barcos, los buques portacontenedores. Ya cuando tú hablabas de las olas, yo me imaginaba de los momentos críticos. Ahí aparece un concepto que es la zozobra del buque, ¿no? Sí. Un buque zozobra cuando no logra mantener, cuando su estabilidad a grandes ángulos es muy baja. La energía que tiene este barco para regresar a su punto neutro es muy baja. Entonces la energía de las olas es mayor que esa energía del barco, de esa capacidad, y termina volcando. Ahí se da la zozobra del barco. Entonces, para llegar a asegurar que el barco tenga suficiente capacidad de estabilidad, entonces hay que ver muchas cosas, como los pesos del barco, el centro de gravedad, la distribución de pesos, también los materiales, analizar al barco como una viga y calcular sus esfuerzos, etcétera, etcétera. Ahora que hablas de los pesos, cuando van cargando los containers, ahí tiene que haber un especialista para que haga la distribución de los pesos y no cargue ni a estribor ni a babor.
Sí, efectivamente, hay un especialista en estiva, ¿no? Y ese es Claro, un enorme mercado para los ingenieros navales porque se requiere de mucha estabilidad, de mucho conocimiento de estabilidad para que el barco esté muy bien cargado sin mala distribución de pesos, ¿no? claro, Eso, porque si hay mala distribución de pesos, el barco ya va como medio cojo y termina de volcarse. claro. O sea, ese es un personal capacitado para que pueda hacer eso, ¿no? ¿O quién Sí, lo dirige a ellos? bueno, ellos son ¿O cada, entrenados. o cada empresa tiene su cargadores o su gente de estiva, Cada empresa tiene su especialistas? personal especialista en estiva, Ya, el que planea la estiva. No, normalmente son extranjeros, pero ese es un mercado muy amplio para los ingenieros navales que son especialistas en estabilidad de barcos y muy bien pueden realizar esa tarea, o un poco de entrenamiento y adaptación a ese trabajo. ya. También hay un concepto ahí que es la pérdida simple de estabilidad. ¿Cuándo se da eso? La pérdida simple de estabilidad. Sí, La, cuando, la pérdida simple de estabilidad debe referirse a la flotabilidad, seguramente, que es la más ujú, simple. Sí. ya, Cuando el barco encalla y se abre el fondo del barco, los compartimentos se llenan de agua, el barco pierde flotabilidad. Si el barco tiene compartimentos muy grandes, entonces pierde mucha flotabilidad. Y el peso del barco supera la flotabilidad, entonces empieza a hundirse. ya. ¿Y la reserva de estabilidad cómo se conceptúa? Son flotadores. El Ah, ya, barco en la parte central lleva el peso. ya. Y en proa y en popa tiene dos flotadores grandes. Por eso esos flotadores de pique de proa y pique de popa siempre tienen que estar vacíos. Son Ujú. enormes. Si se pierde eso, si le llenan de... Tu volumen parece que se ha ido. así Ahora sí. se fue. Dime, acá tenemos al señor Víctor Manuel Cos. Gracias, Víctor Manuel, por tu participación esta noche. Y dice, ¿qué es un proyecto de inversión? ¿Hay proyectos de inversión en la industria naval? ¿Cuáles, por ejemplo? Nos pregunta. Claro, un proyecto de inversión sí existe en la industria naval. Un barco es un proyecto de inversión porque tiene un costo el construirlo. Existe una inversión inicial para el diseño y construcción del barco. Luego también tiene costos de mantenimiento a lo largo de su vida útil, tiene costos de operación a lo largo de la vida útil del barco. Y también este barco va a generar utilidades. Ujú. Todas esas utilidades a lo largo de la vida útil del barco, los costos de mantenimiento, de operación, se traen hacia el presente y debe ser superior a la inversión. Si es superior a la inversión, entonces es factible la construcción de ese barco. Todos los proyectos de inversión trabajan de esa manera. Y en nuestro país, ¿cómo has visto tú eh, el escenario de la construcción de embarcaciones, tanto para el mar como para los ríos o para los lagos? ¿Cómo has visto ese tema? ¿Cómo se está dando? Actualmente los astilleros más importantes pertenecen a la Marina de Guerra del Perú. Hay un par de astilleros privados que se dedican a diseño, sobre todo reparación y mantenimiento de barcos pesqueros. Esto en la costa. En la selva también la Marina de Guerra del Perú tiene el astillero más grande, ¿no? Donde diseña barcazas petroleras, diseña embarcaciones de lujo y también diseña y construye embarcaciones de guerra fluviales. Uh-huh. En, en los lagos, en el lago Titicaca, por ejemplo, se tienen embarcaciones que llegan ahí a través de módulos desde el Callao y se ensamblan Uh-huh. en el lago Titicaca. Entonces, ese es el panorama de la construcción de buques en el Perú. Ya.
Pero, por ejemplo, también la minería emplea barcazas, ¿no? Para extraer. Hay varios ingenieros navales de la UNI que se han dedicado a la construcción y el diseño de esas barcazas en aluminio, le ponen 2 bombas y bestial, ¿no? Yo no sabía que en la minería estaba la ingeniería naval y fue sorprendente para mí cuando entrevisté a Iván Robles, ingeniero naval. Hay varios ingenieros navales que trabajan en empresas que diseñan barcazas para las minas. Claro. Estas grandes minas tienen pues lagos de recuperación, lagos de relaves, y requieren bombear el agua limpia de nuevo al proceso de minería. Entonces, hay muchos ingenieros que diseñan barcazas grandes, sofisticadas, de todos los tamaños, para sostener o para instalar bombas verticales. Entonces, ahí también los ingenieros navales han incursionado y están pues muy bien ubicados. Bueno, acá tenemos el saludo del doctor Fernando Carrillo de Negas, que siempre todos los miércoles nos acompaña. Gracias, Fernando, por estar. Te felicito por tu participación y también al programa. Gracias. También tenemos a un ingeniero egresado de la Marina Mercante del Perú, Fidel Gamboa Ayans. Gracias, Fidel, por estar con nosotros. Él nos dice que la reserva de flotabilidad también la denominan COFERDAM. Gracias por tu aporte, Fidel. Acá tenemos saludos también de Alex Huanca. Te manda saludos, Denis. Muchas gracias, Alex, por estar con nosotros esta noche en este programa Entre Ingenieros. Muchas gracias. La estructura del buque, inicialmente, o cómo se va dando, en qué momento ya pueden tomar las decisiones para tal o cual material, cuál geometría, tipos de uniones, soldadura, porque un soldador es el artista ahí en la elaboración de la estructura del buque. Sí, en estructura de buque es una etapa de diseño muy amplia, que comienza justo después de la forma del barco. Entonces, esa estructura del barco se va refinando con los aportes de otras especialidades, ¿no? De arquitectura, de estabilidad, de pesos. Entonces, se busca una estructura que sea resistente y ligera al mismo tiempo, que utilice los materiales de construcción disponibles en la zona de operación. Claro. Y que también sea resistente al embate del mar y pueda trabajar en alta mar también. Denis, ahí aparece también entonces lo que se llama la arquitectura naval. Sí, bueno, la arquitectura naval se encarga de diseñar la forma del casco del barco. Esa es su principal tarea. Tiene que ser un barco veloz que surque el agua del mar con mayor facilidad para ahorrar combustible, para que sea una navegación confortable, y también tiene que ver con la habitabilidad del barco, ¿no? Con todas las superestructuras, las acomodaciones, la disposición de los mamparos, tamaño de compartimentos. Pues, esa es la arquitectura naval, ¿no? Es sobre todo darle la forma al casco del barco, al flotador. Ya, y cuando uno habla de navegabilidad, ¿qué debe entender como ese concepto? ¿A qué se refiere? ¿A la facilidad de manejo, de maniobra? ¿Qué se debe eso? Sí, efectivamente, la navegabilidad es la capacidad del barco de poder realizar su misión o el trabajo para el cual ha sido diseñado, a pesar del ambiente hostil del mar. Correcto. Si un barco es navegable, podrá trabajar a la velocidad que fue diseñada a pesar de que esté en un mar bravo. Si no lo es, entonces este barco deberá regresar al astillero a hacerse las modificaciones, porque no puede existir un barco que no sea navegable en el mar. Es muy peligroso para la tripulación, el barco y la carga. Acá también Víctor Manuel Cos dice, ¿un ingeniero naval en qué rubros puede desarrollarse?
Hay muchos rubros, el diseño de embarcaciones en las oficinas de diseño, también en la industria minera, como ya lo habíamos mencionado, en las compañías navieras, se requiere de ingenieros navales para operaciones, en las empresas pesqueras, para la flota, para la gerencia de flota, también como consultor privado también, porque existen muchas empresas de transporte, tanto en la costa y en la selva, que requieren nuevos diseños, requieren reemplazar su flota antigua, y para eso buscan ingenieros navales que hagan los diseños y donde se puedan construir estos barcos. Pues, hay muchas áreas para trabajar. Claro, ahora más todavía, porque si entramos a la tecnología, tienen que tener el conocimiento y el manejo de esos software que tú hablabas, ¿no? Y solamente un naval lo podría hacer con mayor propiedad que de otra especialidad. Sí, y nosotros debemos siempre buscar la excelencia en la cosa, ¿no? Porque si nosotros nos acostumbramos a hacer los barcos pequeños, antiguos, entonces no vamos a requerir ingenieros navales sofisticados. A nivel mundial lo que se busca son barcos grandes, barcos modernos, barcos que ahorren combustible. Para eso se requieren ingenieros navales y el valor de esos profesionales aumenta. Entonces la estrategia de todas las especialidades es siempre mejorar el diseño actual, aumentar, innovar, porque si no nos quedamos y como estamos compitiendo a nivel global, entonces no, la competencia es fuerte, es ardua y hay que especializarse. Acá nuestro amigo Fidel Gamboa Ayans dice, ¿por qué un soldador debe de estar homologado? También piden que los soldadores sean certificados. ¿A qué se debe eso? Sí, los soldadores actualmente, como toda persona que realiza un trabajo importante, un trabajo importante como lo es construir un barco, y este barco lleva vidas humanas, lleva carga y se aventura al mar. Entonces, el barco tiene que estar muy bien unido en todas las tracas y estructuras. Entonces, para eso, un inspector debe certificar de que el soldador sigue todas las normas que son producto de investigación y de esa manera tener la seguridad, ¿no?, de que el barco va a estar muy bien construido. Es por un tema de seguridad, ¿no?, de confianza. Claro. Y eso es bueno, porque al final eso va a separar a muchas personas y va a dejar a los buenos ingenieros, los buenos soldadores, ¿no?, que se requieren en el área naval. Entonces hay que lograr ese certificado. También Dieter Nájar Terrones, buenas noches Dieter por estar con nosotros en tu programa Entre Ingenieros. Dice, muy buenas noches ingenieros. ¿En el Perú se hace uso de canales de prueba para la validación de modelos o solo se basan en los estudios de simulación computacional? Muy buena pregunta. Sí, bueno, el actual canal hidrodinámico que está ubicado dentro de la UNI pertenece al Laboratorio de Hidráulica Nacional. Este canal está diseñado sobre todo para ingeniería civil, para la prueba de correntómetros. No tiene el largo ni el ancho, porque un canal hidrodinámico no se ensayan modelos pequeños, se ensayan modelos grandes. No tiene sentido ensayar un modelo pequeñito de un canal, porque no se pueden extrapolar los resultados a un prototipo. Así es. Hay mucha diferencia. No existe pues una política nacional para el diseño y construcción de barcos. La industria naval en ese sentido está muy, muy retrasada en lo que es diseño de barcos. Bueno, justamente una de las maneras de poder promover la carrera de ingeniería naval es que la sociedad, el Perú, entienda en qué consiste la ingeniería naval. Muchos tienen un concepto equivocado de ingeniería naval y creo que la misión de la universidad y también de este programa es difundir y dar a conocer a la comunidad cuál es la función y la gestión
de un profesional de la ingeniería naval. Y el beneficio para un país que tiene el mayor litoral de Sudamérica, tiene que tener los mayores y mejores ingenieros navales para justamente darle valor agregado a toda esa función, ¿no? Sí, efectivamente, ingeniero, la industria naval ha sido un motor de desarrollo en toda la historia de la humanidad. Las grandes potencias antiguas de esos tiempos siempre han comenzado con un desarrollo de su industria naval. Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Alemania han sido países que han dado prioridad al diseño y construcción de barcos de guerra. Y eso también, eso es lo que los diferencia de los demás países en desarrollo, su industria naval. Así Entonces es. la industria naval desarrolla el país. Así es, claro. Por eso, Denis, el tiempo siempre ingrato en los programas en vivo se ha pasado rapidísimo y parece que hubiéramos comenzado hace 5 minutos. Sí. Nuevamente te reitero mi gratitud por tu presencia esta noche en este programa Entre Ingenieros con el tema Dinámica del Buque, y seguramente habrá mucho que conversar y vas a ser un invitado especial siempre. Tus palabras finales, Denis. Muchas gracias, ingeniero Antonio Arévalo. Le he pasado súper conversando con usted, conversando con sus oyentes, y efectivamente el tiempo se ha hecho muy corto. Había mucho por conversar entre nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, ingeniero Arévalo. Bueno, muchas gracias nuevamente, Denis, y espero que siempre te acompañe el éxito, el bienestar y la felicidad. Te lo mereces. Gracias, muchas gracias por tus cualidades personales. Amigos, nos vemos el próximo miércoles en este su programa Entre Ingenieros, con otro tema, con otro invitado especial que pueda contribuir a nuestro aprendizaje permanente y la innovación de los saberes. Muy buenas noches, hasta el próximo día, miércoles. Gracias, Denis, un abrazo. Gracias, Gracias, felicidades.